Hola, hoy día vamos a hablar sobre la regulación del agua y de los electrolitos en el organismo humano en general. Las referencias de este tema son del libro Baines, de la quinta edición, del capítulo 35, si no me equivoco, y mayormente va a tocar los temas de concentraciones de electrolitos y del agua en diferentes comportamientos que tiene el ser humano a nivel extracelular, intracelular. Vamos a conocer el comienzo de una parte muy básica de cómo se va a ir funcionando todo el cuerpo humano a través de estos movimientos de concentraciones, dado que todos estos movimientos de electrolitos van a efectuar un cambio, una regulación, una función muy importante en el metabolismo, en las contracciones, en todas cosas que quizás no nos damos cuenta, pero es el comienzo de algo mucho más avanzado que con el tiempo podremos ir entendiendo si conocemos primero lo básico, ¿no? Que es esto de acá. Primero tenemos que saber que el agua y los electrolitos están en un constante movimiento e intercambio de lugares en el organismo humano, se encuentran siempre en movimiento, como por ejemplo en la cavidad en el tejido cerebral se encuentra una composición del 90% de agua. En cambio, en el tejido adiposo puede haber un 10%. Los mecanismos, como dije anteriormente, que van a estar regulados por estos movimientos de electrolitos y del agua, puede ser la contracción muscular, la conducción nerviosa y secreciones de hormonas. Todo lo que nosotros efectuamos a nivel de impulsos nerviosos, de contracciones de latidos, tiene que ver muy por adentro, a nivel molecular, sobre lo que le estamos hablando, que son sobre estas concentraciones, que para entender luego las fisiopatologías de estas, primero hay que entender cómo está regulado lo normal, los valores normales que tienen en estos lugares las cavidades, ¿no? Entonces, para empezar con los compartimientos del agua en el organismo humano, sabemos que dos tercios parte del agua completamente en el organismo humano se encuentra a nivel del líquido intracelular y el un tercio restante está a nivel de extracelular. Eh, Sobre cuando hablamos de líquido extracelular, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes compartimientos de este, que se puede ubicar como en el líquido intersticial, en el líquido linfático, con un 15% del peso molecular, peso corporal, perdón, con el plasma un 3% del peso corporal, y los líquidos transcelulares, que son como el líquido gastrointestinal, la orina, el líquido cefalorraquídeo, etcétera. Una vez que ya comprendamos cómo se va distribuyendo el agua y a través del agua electrolitos a diferentes compartimentos del organismo, podemos hablar ahora sí de unas barreras de intercambio hidroelectrolítricas que van a ser los mecanismos de pase a través de todas estas moléculas importantes. Para entenderlas, primero tenemos que saber que hay diferentes barreras. Primero tenemos a nivel una membrana celular y una pared capilar. Como pueden ver en la imagen, en la de color rojo podemos ver que esto es líquido intracelular adentro de la célula y en esta va a estar ubicado el líquido intracelular. Tiene una membrana celular que va a tener diferentes bombas que van a ser reguladoras de la concentración de este agua y electrolitos y sobre a nivel celular y extracelular. Afuera del líquido intracelular tenemos al líquido intersticial, que es una forma de líquido extracelular, y más allá de él existe la pared capilar, la cual está al otro lado el plasma, que también va a ser una reguladora de mayormente de proteínas, dado que una propiedad muy importante del agua es que a nivel de tener un peso molecular muy pequeño, es muy pequeña, puede llegar a pasar todas estas membranas. Sin embargo, los electrolitos y proteínas no.
ellas necesitan un mecanismo mucho mayor como el de ATP de sodio y potasio, que lo que va a hacer es a través de un transporte activo, va a ser en contra de gradiente, o sea, en contra de concentraciones de estos electrolitos, va a traer diferente, puede ser potasio, sodio, de acuerdo a lo que necesite la célula para hacer una regulación normal. Pero lo que quiero hablar sobre esto es sobre las barreras. Quiero que sepan diferenciar entre una barrera de una membrana celular y la de una pared capilar. Como pueden ver en la pared capilar hay un movimiento pasivo del sodio y potasio. Sin embargo, en la membrana celular hay un transporte activo. El sodio a nivel extracelular va a estar en una cantidad de 140 milimoles por litro, creo, y el potasio por 4 milimoles. O sea, el sodio es el componente principal electrolítico del líquido extracelular, mientras que en el líquido intracelular el mayor va a ser el potasio, de 110 milimoles. ¿Ok? Bueno, y como tercer punto que está mencionado aquí, que dice el sodio es un contribuyente de la osmolaridad, es lo que le hablaba sobre el transporte de este sodio a través de la célula, dado que el sodio va a tener la característica de que va a hacer que el agua lo vaya siguiendo, o sea, tiene una fuerte atracción el agua hacia el sodio, por lo cual donde se va moviendo el sodio se va moviendo el agua y así se van moviendo las concentraciones, por lo cual el sodio es un mayor contribuidor de esta regulación de las presiones osmóticas del líquido extracelular y el intracelular principalmente. Así es como se va regulando todo a través de estas bombas. Ahora hablando sobre el intercambio de agua en el entorno en el organismo humano, tenemos que saber que la ingesta principal de agua en nosotros es por vía oral, mientras que la eliminación principal es por la excreción urinaria. Disculpen las dos X. Ahora existe algo que se llama pérdidas sensibles, que las pérdidas sensibles son más que la otra forma de excreciones urinarias, por así decirlo, secundarias, que van a tener valores mucho menores, que está entre ellos el sudar, está el sudar y otra, no me acuerdo, entre sudar, heces, etcétera, que se van a dar por otras razones, sin embargo sus valores son mucho menores y entre ellos sus valores son 500 ml al día. Bueno, aquí una imagen que lo explica mucho mejor que yo. Podemos ver que la ingesta del agua diaria son normalmente 2 litros al día, que sea por bebidas en unos 1200 mililitros, perdón, sí, alimentos 500, metabolismo. El metabolismo significa que el propio organismo genera esa ingesta de agua, mientras que la pérdida de agua se da por orina mayormente, como lo dice aquí abajo, por aire expirado, por sudor y heces. El que me faltaba era aire expirado, y uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo uno bota agua por aire expirado? Un ejemplo que nos dio una doctora fue que uno cuando empaña un vidrio, cuando hace un dibujo en una ventana, eso tiene cierta cantidad de moléculas de agua, aunque no las veamos, ¿no? Entonces eso da una cierta pérdida, igual que las heces y mayormente el sudor, ¿no? Está compuesto de agua igualmente. Un concepto clínico que menciona Baines, que es muy interesante, que lo quería compartir, es que todos los fenómenos fisiológicos tienen un lugar en el plasma. Esto quiere decir que todas las evaluaciones fisiológicas y fisiopatológicas van a tener una continuidad, una evaluación a nivel de exámenes del plasma relacionadas a sus concentraciones plasmáticas de iones. Sin embargo, la mayoría de estas mediciones se pueden hacer después de que la coagulación se haya hecho para poder hacerlas. Siguiendo hablando ahora del plasma y el líquido intersticial. Esperen, voy a tomar un poco de café. Tampoco soy profesor. Ya. Eh, bueno, hablando del plasma y líquido intersticial. La pared capilar
va a separar a ambos, como mencionamos en la imagen anterior. Y en esta pared capilar es permeable el agua, como ya dijimos, o sea, da un paso libre al agua. Y a electrolitos, pero no a proteínas, por las cuales las concentraciones serán mayores en el plasma de 4 o 5 veces. O sea, si le llegan a preguntar si las proteínas pueden llegar a pasar del plasma al líquido intersticial, obviamente tienen que decir que no, dado que su peso, su peso molecular es mucho mayor, van a ser mucho más grandes para poder pasar libremente por la pared capilar endotelial, por lo cual se van a quedar ahí y eso es bueno, porque si una, digamos que aquí hay una proteína plasmática, perdón acá, digamos la albúmina llega a pasar por algo patológico a un líquido intersticial, la albúmina es una proteína que va a regular la contracción, la concentración del volumen sanguíneo. O sea, va a mover agua, va a traer. Y si una proteína como la albúmina llega a pasar, puede llegar a causar un edema, llegando a una inflamación por una concentración de agua mayor en un lugar donde no debería ser. Por eso todos estos valores y todo lo que les digo de que esto tiene que ir allá con esta cantidad es porque así funciona el organismo. Si no es así, van a generar diferentes fisiopatologías. Concentraciones en generales, vamos a hablar del plasma. Los cationes principales que están en el plasma a mayor, como ya dijimos, que en el nivel extracelular tienen que acordarse siempre que va a ser el sodio, con una cantidad mínima de potasio, porque dado que el potasio va a ser a nivel mayor en intracelular, acuérdense, adentro potasio, afuera sodio. Aniones en el plasma va a estar el cloruro y el bicarbonato. El cloruro con una concentración mucho mayor. Y una definición que puede llegar a tomarle su profesor es sobre la diferencia aniónica, que es la consideración de los restos de aniones en el plasma. Pero sin embargo, al ser aniones tan valores pequeños, no se los cuenta por propios, sino que se los cuenta en una fórmula en general, la cual va a ser con un valor resultado de 10 milimoles por litro. Esta es la fórmula, que es la suma de sodio y potasio menos la suma de cloruro y bicarbonato. ¿Ok? Aquí está otra imagen que pueden ver sobre las concentraciones que hay en el plasma, mayormente en un gráfico para que sea más fácil entendible todo esto. Sabemos entonces que el sodio va a estar a mayor nivel con 140 en el plasma y el potasio con un 120 por aproximadamente. Ahora, ya que hablamos del plasma y el líquido intersticial, vamos a hablar ahora del líquido extracelular y el líquido intracelular. Entre ellos está la membrana plasmática que va a separar los líquidos. Principalmente un catión en el líquido intracelular que ya hablamos que es el potasio y adentro, por si acaso, en el líquido intracelular también hay concentraciones de sodio. Sin embargo, son mucho menores, con un valor de 10 milimoles por litro. Hay otros aniones principales como el fosfato y proteínas y otros tipos de proteínas. Ahora sí, hablando un poco más de esta bomba que va a regular el movimiento del sodio a través del líquido extracelular y intracelular. Sabemos que va a hacerlo a través de concentración en contra de gradiente, gracias a la forma activa de hidrolizar ATP a ADP. También tiene la forma de secretar o botar 3 sodio y hacer entrar al líquido intracelular 2 de potasio. El gradiente de concentración por la bomba es crucial para la absorción de agua en el intestino y también de la reabsorción de los riñones, También cuando hay una concentración anormal a través del líquido intracelular, donde ya se empieza a tener mucha agua, este mecanismo también sirve de regulador, dado que en un aumento de este va a ser una secreción excesiva de sodio, para que así el agua se vaya con el sodio y la presión o la concentración osmótica del líquido intracelular se regule. ¿Ok?
Papel de la presión osmótica. Bueno, para hablar de la presión, de la presión osmótica, quiero a veces medio confuso saber qué es la osmolaridad, osmótica, todo esto. Entonces quería dar una pequeña definición muy breve, que es la osmolaridad, que es la dependencia de la concentración molecular del agua en diferentes lugares, que ya hemos hablado de los compartimientos. La concentración promedio osmótica en general aproximadamente es de 290 milimoles por kilogramos de agua, a través del líquido intracelular y extracelular en ambos. Valores que hay que saberse, acordarse, ahí están anotados. El sodio es el principal determinante de la osmolaridad en el líquido extracelular, como ya lo he mencionado. Nunca se olviden que el sodio va a ser el principal que va a mover el agua. La idea como yo lo hago, como a cada rato me acuerdo, es como el flautista llamando a los ratones. No sé si han visto esa historia, que un pueblo, bueno, ya me salía de tema totalmente, pero había en un pueblo infecciones de ratones, un libro de cuento de niño. Había un flautista que se llevaba a los ratones y le iban a pagar por eso, pero al final no le pagan y se lleva a los niños. En conclusión, el sodio va a guiar al agua, ¿ya? Mientras que va tocando la flauta se va llevando todas las moléculas de agua, tengan en eso en mente. Donde esté sodio habrá agua, y el agua en concentraciones mayores puede provocar un edema o otras cosas. Bueno, la glucosa en diabetes también aumenta la concentración. ¿Por qué en diabetes y en la normalidad no? Porque en situaciones normales, en gente que no es diabética, las concentraciones de glucosa no son tan altas, por lo cual no va a ser un movimiento muy principal del agua. Sin embargo, en diabetes la glucosa aumenta, lo cual puede ser un determinante principal para este movimiento, al igual que la urea. Sin embargo, estos son niveles de la urea muy bajos. Aunque haya una deficiencia renal donde la urea se concentre mucho más en el plasma, este no tiene la propiedad principal de atraer agua, como lo hace el sodio o la glucosa en diabéticos. ¿Ok? ¿Ok? Otra imagen para explicar esto de acá, sobre las concentraciones de la osmolaridad. Pues, dado que ahora vamos a hablar un poco sobre las cosas que pueden pasar, donde hay un aumento en la osmolaridad del líquido extracelular, o sea, significa que hay una concentración de agua mayor en el líquido extracelular, el agua empieza a moverse de todo el líquido intracelular al extracelular, dejando a la célula deshidratada, como pueden ver aquí abajo. Mientras que hay una disminución de la osmolaridad en el líquido extracelular, significa que hay una pérdida de concentración de agua, dándola una mayor concentración adentro, generándole un edema celular hasta la destrucción de esta misma. Entonces tenemos que saber que hay diferentes concentraciones osmóticas que pueden llegar a causar una deshidratación o una edema celular por las concentraciones del agua. Sin embargo, la forma normal que debería suceder es a través de una solución isotónica que dará una concentración regulada afuera y adentro del agua, mientras que en otras palabras, la hipertónica es la parte en cuando hay una concentración alta afuera en el líquido extracelular, y la hipotónica es cuando la concentración extracelular es diminuta, hipo, bajo, hiper, alto. ISO regular, normal, equitativo, igual. Esas son las palabras. Ahora estas presiones, por último tema que vamos a hablar sobre este primer paso sobre las concentraciones. Voy a tomar un poco de café. Es sobre la presión oncótica y la hidrostática. Bueno, antes de hablar así, quiero decir que estas presiones van a ser las que principalmente van a hacer que la arteria vaya dando irrigación de nutrientes a los tejidos, y que las venas atraigan los desechos y las transporten gracias a estas presiones. La albúmina va a ejercer una presión osmótica llamada presión oncótica, que retiene el agua en el lecho vascular. Esto de acá significa que va a absorber a la luz vascular
ejercer una presión para que vaya ahí, retenga el agua y traiga todas las cosas, ¿no? Donde se mueve el agua se mueven todo. Por lo cual va a ser un transporte venoso a través al corazón, que ya hemos explicado en fisiología cardíaca. Por otra parte, la presión hidrostática fuerza el líquido a salir de los capilares. En partes arteriales capilares predomina la presión hidrostática, que expulsa el agua, nutrientes de bajo peso molecular al líquido extracelular, como ya lo dije. Por el contrario, en la parte venosa de los capilares predomina la presión oncótica, y el líquido es arrastrado de vuelta en la luz vascular. Entonces ya sabemos que cuando hay un extremo arterial va a haber una mayor presión hidrostática, lo cual va a hacer una secreción de agua y de electrolitos y nutrientes, oxígeno puede ser, que va a irrigar al líquido extracelular. Mientras que ya hay un extremo venoso, va a haber una reabsorción de este por la presión oncótica. Y recuerden que la presión oncótica la va a producir la albúmina, que es la proteína principal del plasma. ¿Ok? Entonces, bueno, eso con los temas de hoy día. Espero que le hayan servido para preparar temas, para saber lo que viene, o si para reforzar algo. Entonces ya saben cómo más o menos empieza a funcionar el agua a los diferentes a los compartimientos a través del organismo, y cómo luego vamos a ir poco a poco viendo cómo a través de alteraciones se van generando problemas en el organismo a través de las presiones, de concentraciones, ¿ok? Sin nada más que decir, espero que este video le ayude a alguien que tenga un examen o quiera aprender algo, le interese saber algo. Espero que te ayude bastante y que te vaya muy bien en tus exámenes y en tus estudios generales. Muchas gracias por estar aquí.